Ser Podcast. ...25 para llegar a las 5:04 en Canarias. Abrimos ya el juzgado de guardia esta semana. Hemos despertado a Félix Martín, fiscal. Félix, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Roberto, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de saludarte como cada semana. Félix Martín, que es jefe de formación de la carrera fiscal. Antes medio bromeaba, pero solo medio, con los oyentes, cuando les anunciaba que hoy tenemos cita contigo, cuarto capítulo ya de esto que hemos llamado el caso Macondo 22, porque ahí es donde ficticiamente hemos situado, haciendo todos los paralelismos posibles, por una parte con la literatura y por otra parte con un caso real que nos está sirviendo para estas clases de criminología. Decía que hoy, más que una propuesta de guión, aquí tengo un sumario. Sí. Además, sabes, Roberto, que me he acordado mucho de ti, de los oyentes, por la muerte de nuestra Jessica Fletcher, Ángela Lansbury. ¿Se ha escrito un crimen? Sí. Esto, ¿verdad? Que somos un poco herederos, ¿no?, de ella. Totalmente, hombre, hay una vinculación y nos acordamos, todos la teníamos ahí en la memoria, y justo cuando conocimos ayer la noticia. Bueno, a ver cómo está escrito este crimen. Hace un ratito había intervenido en los nuestros, en los de El Juego de los Detectives, una ilustre ya detective oyente de Santiago, Lourdes, que decía: me quedo porque es interesantísimo después lo que cuenta el fiscal. Y recordaba, para su goce y disfruto, el teatrillo este que hicimos, que me obligaste a hacer la semana pasada. Bueno, que lo hiciste muy bien, además lo hiciste muy bien. Bueno, hoy voy a cruzar los dedos, pero no puedo prometer nada. Vamos a ver, hacemos un repaso. Caso Macondo 22. Asunto: 27 de septiembre de 2020, Miguel, un vecino de la calle Macondo, número 22 de Barcelona, llama a las 11:09 porque dice haber escuchado ruido de una pelea de varios hombres en el cuarto C. A los pocos minutos escucha bajar corriendo a un hombre, abre la puerta y ve a ese hombre, lo ve de espaldas y cómo deja un reguero de sangre por las escaleras del edificio. A las 11:24 llama a emergencias Lope, el famoso Lope. Manifiesta que está herido por arma blanca en la espalda y en las manos, que hace una media hora que estaba junto a su amigo Quevedo en el interior de la vivienda Sita, en esa calle Macondo, número 22, que es domicilio de una tercera persona, de Góngora. Quevedo y él esa mañana habían decidido ir a visitar a Góngora, y una vez en la casa, Quevedo y Góngora se han empezado a pelear. Al poco, cada uno de ellos ha sacado un cuchillo, ha intentado acuchillar al otro, y él, Lope, dice que se ha intentado poner en medio para intentar apaciguar la pelea, y como consecuencia de eso ha recibido cortes involuntarios por parte de los dos, en la mano y en la espalda, y que por eso ha decidido huir del piso. Se pone a llorar y dice que teme todo lo que le haya podido pasar a Quevedo y Góngora, lo que haya podido pasar entre ellos. Bueno, con esta información decide desplazarse una patrulla de los Mossos d'Esquadra al cuarto C del número 22 de la calle Macondo, y al llegar a la puerta ven que está entreabierta y en el pasillo hay un hombre desplomado en el suelo. Toman sus constantes vitales, que no tiene, observan que está muerto. Al fondo yace el cuerpo de un segundo hombre, entran con mucho cuidado de no tocar nada y comprueban que también está muerto, tampoco vive. Por eso deciden preservar la zona del crimen, llamar a los compañeros de homicidios para que se hagan con el caso, que se hagan cargo del caso. Bueno, aquí desde luego empiezan todas las preguntas de la investigación, pero ya tenemos varias cosas de estos 3 capítulos. Señor fiscal, ¿es usted tan amable de recordarnos qué sabemos hasta el momento? Venga, vamos a ir repasando porque efectivamente, Roberto, vamos avanzando capítulo a capítulo. Repasemos, ¿vale? Repasemos juntos. No tenemos testigos de los hechos, si recuerdas. Sí. Tenemos un escenario del crimen del que aparentemente, además, siempre decimos lo mismo cada semana, ¿no? Que aparentemente no está manipulado, pero que una de las funciones de la investigación es verificar que no está manipulado. En tercer lugar, tenemos 2 muertos, Góngora y Quevedo. En cuarto lugar, se han encontrado 2 cuchillos en la inspección ocular con aparentes manchas de sangre. Además, se han encontrado manchas de sangre en la ropa de las víctimas, en el suelo, en las paredes y las pisadas formadas por los restos de esa sangre. La policía, esto lo vimos la semana pasada, procedió a detener a Lope, y la policía le ha atribuido directamente la muerte de al menos de Góngora, y por eso han redactado un atestado y han puesto a Lope a disposición judicial. Que es exactamente lo que vimos con este teatrillo incluido la semana pasada. ¿Nos recuerdas qué ocurrió allí en el juzgado?
Vamos a repasar rápidamente. En el juzgado vimos cómo intervienen varios sujetos. Por un lado, el letrado de la Administración de Justicia, del que hablaremos con detalle un día, si me lo permite Roberto, que informó de sus derechos a Lope asistido de su abogado, y esto hay que reforzarlo mucho y recordarlo. En segundo lugar, el juez de instrucción le informa a Lope también y a su abogado de los hechos que se le atribuyen y le dice que se considera que ha participado en la muerte de Almenos de Góngora, y después el señor Lope, que tuviste la amabilidad de hacerlo tú la semana pasada, se sometió a un interrogatorio en el que decidió contestar a mis preguntas. En el capítulo anterior nos hablaste también del derecho de defensa del detenido, de lo que significaba y de, entre otras cosas, que tenía derecho a un abogado, a no declarar si no quería. ¿Qué sentido tiene que declare si lo que puede declarar, si lo que puede decir puede llegar a usarse en su contra? Esta pregunta considero que es súper interesante y además es probablemente la que pueden estar pensando, aparte de ti, Roberto, la mayoría de los oyentes. Y para mí como fiscal es muy importante decir que justamente la declaración del detenido es la más clara manifestación del derecho a la defensa por dos motivos, que es muy importante subrayar ahora. En primer lugar, simboliza que el proceso penal no puede avanzar, no puede dar un paso más sin escuchar en este momento al investigado y darle la opción de dar su versión. Y segunda consecuencia es muy importante, claro, ya no va a ser solo darle la opción de dar su versión, sino además el proceso penal va a contar a partir de ahora necesariamente con la intervención del investigado y de su abogado, en igualdad de armas que el fiscal. ¿Eso qué quiere decir? Que se le tiene que dar traslado de todo, que tiene que participar la defensa en todas las declaraciones de los testigos, que la defensa puede pedir diligencias de investigación a la par que el Ministerio Fiscal. Es decir, en conclusión, declarar que declare el detenido no es una opción que el detenido tiene. ¿Quién es el que debe aconsejar a esa función? ¿Es su letrado o letrada? ¿Con qué finalidad? Pues la de poder persuadir al juez y al fiscal de que los indicios que hasta este momento podemos considerar el juez y yo que son muy importantes, en el fondo nos traten de convencer o persuadir de que son irrelevantes. ¿Que es una opción arriesgada? Sí, el contestar o no, pero es una opción que tiene que valorar la defensa. Abogado o abogada, ¿verdad? Ha dicho usted, señor fiscal, con la venia, si me permite, por alusiones. Esto es la magia de la radio, Félix, así que ¿qué te parece si incorporamos a esta charla a una abogada? Pilar Sardá, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, noches. Buenas madrugadas, muy bien. Oye, muchísimas gracias por mantenerte despierta a esta hora para ayudarnos a esclarecer algunas dudas de esto tan interesante que nos está contando Félix aquí, porque, a ver, la pregunta básica. Yo siempre digo, somos unos profanos en la materia, a lo mejor lo que os preguntamos a los que lleváis tantas horas de vuelo en los tribunales, en los juzgados, en las salas, etcétera, os parece algo infantiles, pero bueno, yo te lo lanzo. ¿Qué función cumple el abogado de la defensa en ese momento que decíamos, en ese momento crucial de la detención policial? Una cosa un poquito más entre nosotros, entre la ciudadanía. ¿La abogada, en tu caso, se le suele preguntar al detenido si él de verdad ha cometido el crimen? Pues mira, te respondo. La función es garantizar un efectivo y eficaz derecho de la defensa, como ha explicado muy bien Félix. ¿Y eso qué es? Es decir, no dejar solo al detenido para articular su defensa y poderle ofrecer toda la asistencia y asesoramiento jurídico que necesita. Y la segunda pregunta, sobre si se lo solemos preguntar o no, pues no se suele preguntar directamente si ha cometido el crimen, pero sí que le pedimos que nos explique muy detalladamente qué es lo que ha pasado y sobre todo nos aseguramos de que entienda muy bien de que todo lo que nos explique a nosotros es absolutamente confidencial y secreto y que contra más información veraz nos transmita, nos dé, pues mucho mejor podremos defenderle. Como la siguiente pregunta, yo imagino que no va a entrar en ese territorio de romper la confidencialidad, ni el secretismo, ni la ética profesional de aquello que se le debe al acusado, te lo preguntaré de otra manera, Pilar. ¿Hay algún acusado que, sin preguntárselo, os diga directamente sí, yo he sido?
Hay de todo. De todo. Vale, estadísticamente imagino que es el menor porcentaje de los casos. Sí, pero esto, ¿no? No suele pasar, no ¿eh? suele pasar. No suele pasar, no. Vale. No suele pasar. Oye, Pilar, Félix, por cierto, Félix, Pilar, Félix, que creo que os conocéis, pero os podéis saludar en antena también, como si fuerais amigos, ¿eh? Quiero decir. Nos conocemos y nos queremos mucho, vale, además. Y tanto. O sea que no os tomáis el chocolate de espaldas, como dice un amigo mío de Albacete, ¿no? Que es Córcoles, que está aquí, sino que os lleváis muy bien, lo cual me satisface. Oye, Pilar, en las películas muchas veces vemos que el abogado entra en la celda de comisaría a hablar con el detenido, en presencia de, pues no sé, por allí hay otro policía, por ejemplo, que lo escucha todo, o bien en una habitación con un espejo donde detrás está todo el mundo, incluyendo a, yo qué sé, el fiscal, estaría el Félix de turno allí escuchando. ¿Esto pasa o puede pasar en la realidad o no? Pues no, nada más lejos de la realidad, no se parece nada a estas películas. A ver, el derecho de defensa comprende la asistencia letrada, esto es que el detenido pueda nombrar un abogado de libre designación, un abogado privado o si no un abogado de oficio, y que pueda comunicarse y entrevistarse con él en privado, incluso antes de que se le reciba declaración por parte de la policía, por parte del fiscal o incluso por parte del juez. Y este abogado está presente en todas sus declaraciones, está también presente en las diligencias de reconocimiento, en los careos, en la reconstrucción de los hechos, y siempre la comunicación entre investigado y abogado siempre tiene el carácter confidencial. En ocasiones, por diferentes circunstancias, por lo que haya hecho, haya dejado de hacer, por la forma de expresarse del acusado. Ya digo, son cientos de variables. A lo mejor no conviene que declare. ¿En qué os basáis, Pilar, para recomendar que lo haga o no lo haga? Mira, primero de todo hay que respetar su deseo, porque muchas veces lo tienen muy claro lo que quieren hacer. Y le aconsejamos sobre si es conveniente o no, pues según lo que hayamos visto en el examen de las actuaciones, y también tratando siempre de adelantarnos a lo que vaya a pedir el fiscal. En este caso, en el nuestro, en el caso de Lope, ¿no? En un caso de asesinato, pues por la gravedad de los hechos, en principio sí que sería aconsejable que declarara para dar una versión coherente, sobre todo si va a mantener o a sostener su inocencia, y por ello vamos a tener que oponernos a la prisión provisional que seguramente pedirá el fiscal. Es muy difícil no declarar nada cuando hay 2 muertos en una casa de la que te han visto salir lleno de sangre, ¿no? Y al mismo tiempo oponernos a la petición de prisión provisional que haga el fiscal. Claro, porque Félix, entiendo que como está en su derecho el acusado de no declarar, eso no puede entrar en la balanza del debe o del haber, lo haga o no lo haga, ¿no? De cara a la contemplación que se tenga sobre si es más o menos sospechoso. Efectivamente, o sea, nada puede ir en su contra. El hecho de que decida no declarar no puede ir en su contra, pero sí es verdad que si ante una cadena de indicios existentes, lo que nos encontramos al otro lado es el silencio, pues estarás conmigo, ¿no?, que eso refuerza la existencia de esos indicios. Y en el fondo, y Pilar lo ha explicado muy bien, en el fondo esto es como una partida de ajedrez, ¿no?, donde yo como fiscal me tengo que adelantar a lo que Pilar pretende hacer, y Pilar hace lo mismo con el fiscal, ¿no? También en esa partida de ajedrez se tiene que intentar adelantar a lo que cree que el fiscal va a hacer. Y por eso que yo creo, si te parece bien, Roberto, que aquí tú eres el jefe, ¿vale? Sí, claro, con un fiscal delante, en serio, el jefe, y con una abogada encima. A ver, abogada, yo si quiero no declaro tampoco aquí, ¿verdad? O sea, yo estoy en mi derecho. Aquí yo creo Félix que deberías. Vale. Yo creo que deberías. Pues venga, Félix, por favor, continúe, señor fiscal. Estás en manos de la mejor abogada del mundo, ya te lo digo. Eso lo sé, por experiencia. Pues aquí vamos, ¿qué os parece si somos realistas, como hicimos en el capítulo anterior, ¿vale? Y continuamos la simulación. ¿Por qué? Vamos a ponernos en contexto. Si volvemos a lo que pasó la semana pasada, querido Roberto y Pilar, en el fondo, después de que Lope, en este caso Roberto, que fue Lope, contestara mis preguntas, ahora el juez daría traslado a Pilar para que pueda formular preguntas. Y yo os digo, ¿qué os parece si lo hacemos así? A ver, yo puedo responder por mí, pero a Pilar la hemos
hemos despertado a las 4:30 de la madrugada, que ha sido mucho antes, imagino, para ella, para tener la voz tan clara y tan cristalina despierta como tiene. Y ahora la vas a meter aquí en el brete, porque ya sabes que yo me apunto a cualquier fiesta, a cualquier bombardeo. Pilar. Yo creo que soy como tú, Roberto. Yo me apunto a un bombardeo también. O sea que a ti también te ha hecho llegar el sumario Yo tengo aquí un expediente de los gordos. Venga, pues entonces, ¿cómo lo hacemos esto, Félix? Pues, ¿qué os parece si yo hago de juez y ahora digo, por ejemplo, pues como ves yo me voy cambiando de chaqueta con facilidad y ahora digo, pues después de haber contestado a las preguntas, doy traslado a la defensa por si quiere formular alguna pregunta al señor López. Sí, con la venia, señoría. Señor López, díganos, ¿usted tenía algún problema personal con Quevedo o Góngora? No, señora letrada, no tenía ningún problema. Era amigo de los dos. ¿Y usted llevó algún cuchillo a esa casa? No llevé ninguno. ¿Es posible que se encuentre sangre suya en alguno de los cuchillos que se hallaron en la casa? Déjame, voy a hacer aquí una acotación para quien ahora ponga esto y diga el López está trabajando por su cuenta y riesgo. Estoy respondiendo en función de lo que se supo que respondió a quien llamamos López en ese caso. Quiero decir que no me lo voy inventando sobre la marcha, porque si no pondríamos en un problema para que nos cuente cómo va, en qué va a derivar esto al fiscal. Así que sigo pues ajustándome al guión. Me habías preguntado si es posible que se encuentre sangre mía en alguno de los cuchillos, ¿no?, de la casa. Sí, porque al ponerme en medio recibí impacto de los dos. Y señor López, díganos, ¿usted vio la razón por la que Góngora cayó al suelo? No, señora abogada. Antes de eso, uno de ellos, creo que Quevedo, me empujó fuertemente para quitarme de en medio y caí de espaldas al suelo. Perdí unos instantes el conocimiento. Muy bien, ¿y usted cuando salió del piso de la calle Macondo, sabía que Quevedo también había caído al suelo? No, la última imagen que tengo de él es corriendo con dificultad, detrás de mí, con el cuchillo en la mano por el pasillo. Señor juez, señor fiscal, de haberlo sabido me hubiera quedado en la casa a socorrerles. Tienen que creerme. Señor López, el fiscal le ha preguntado por qué tardó tanto en llamar a la policía. ¿Qué fue lo que hizo usted nada más llegar a su casa? Llamar a la policía, señora abogada. Ahí es donde López rompe a llorar. Dice que eran sus amigos, que estaba muy preocupado de lo que hubiera podido pasar. Pues la última pregunta, señoría. Señor López, ¿puede explicar al juez y al fiscal si usted trabaja, si tiene familia, si tiene alguna intención de marcharse de España? Esta pregunta es muy importante que ahora maticemos, porque la haces tanto tú como Félix. Bueno, él responde que yo soy escritor también, tengo muchos libros publicados, me gano bien la vida, tengo esposa y un hijo pequeño que viven conmigo, no tengo ninguna intención de marchar de España y darme a la fuga. Por favor, créanme, no quiero ir a prisión provisional. ¿Te parece, Félix o Pilar, que nos detengamos en esta pregunta? Porque es la que se sale un poco del guión, ¿no? Porque es la pregunta que no tiene nada que ver en concreto con la causa, sino que yo imagino que lo que quiere subrayar la abogada es las buenas intenciones de López, en este caso, que dice que no va a huir. Pilar, por favor, te dejo a ti que lo expliques. Bueno, tú seguro que lo explicas mejor, Félix. En realidad es esto, aquí que queremos ver que tiene arraigo en España, que no tiene ninguna intención de irse, que es una persona que está integrada en la sociedad, que tiene familia, que tiene pues todas las condiciones a su alrededor para evitar esa prisión provisional, ¿no? Claro, fijaros lo que decíamos antes, Roberto, de que esto es una partida de ajedrez, y Pilar de manera muy inteligente plantea sus piezas, luego analizaremos el resto de preguntas, pero esta anticipando lo que ella cree que va a ser la próxima jugada del fiscal, que es pedir la prisión provisional. ¿Y cómo puede intentar persuadir al juez de que no se acuerde esa prisión provisional? Diciéndole: no tengo ningún motivo porque trabajo, porque tengo familia, ¿qué razón voy a tener para fugarme de España si tengo mi vinculación familiar, personal y laboral en España? Podemos hacer una cosa, porque lo dijimos el primer día, pero quedó ahí como una propuesta en el aire, quizá después opacada por todas las cosas que hemos contado, pero por ejemplo ahora ya sabemos tanto del caso que estaría muy bien que los oyentes, a través de las redes sociales, en Facebook, en Twitter, se manifestaran y pensaran
si de verdad se creen a Lope o incluso si se aventuran, porque tienen ya músculo neuronal dado la práctica que tienen con el juego de los detectives, que se aventuraran a contarnos qué es lo que realmente ocurrió. Pero sobre todo esto, no sé, tengo especial interés en saber si creen a Lope o no creen a Lope. Yo te dije ya, Félix, desde el primer día, igual me equivoco, pero no me creo nada de lo que dice. O sea, me estás haciendo meterme en la piel de lo que dices tú, ¿no? No me creo nada de lo que digo yo. Eso es, no me creo nada. No sé si me puedes hacer spoiler de momento, Félix, o no, pero yo no me creo nada. Yo creo que damos una pequeña pista en honor a nuestra Jessica Fletcher, vamos a decirlo así, de que yo creo que hay algunas lagunas importantes. Algunas lagunas importantes, vale. Bueno, en el punto en el que estamos, ¿ahora qué, Félix? Perfecto, pues ahora el fiscal tiene que analizar con mucho detenimiento la declaración que ha hecho el detenido, el investigado judicialmente. Porque nosotros no vamos con una... claro, obviamente nosotros cuando llegamos a esa declaración tenemos una serie de ideas, una serie de conclusiones, pero ahora tenemos que confrontarlas con lo que ha manifestado en el órgano judicial, ¿no? Y entonces hacemos un análisis. Nos vamos al despacho, nos encerramos, lo debatimos con nosotros mismos, tomamos notas. Este plural veo que no es estático, quiero decir que es un plural de el equipo del fiscal, ¿no? El equipo. ¿Cuántas personas suelen ser? Pues imagínate, por ejemplo, en Barcelona los compañeros de homicidios éramos 8 fiscales, ¿vale? Por ponerte una idea. Obviamente a lo mejor no puedes acudir a los 8 porque están haciendo juicios, otra cosa, pero sabes que puedes descolgar un teléfono y si tienes duda puedes poner sobre la mesa y un compañero, una compañera rápidamente te va a ayudar. Entonces, lo que yo suelo hacer, y así para que lo podáis ver tal cual, lo pueda ver también Pilar, yo me suelo poner en un papel y empiezo a escribir a qué conclusiones he llegado. Y si queréis, os puedo decir a qué conclusiones he llegado en el caso de la declaración de Lope a Pilar y a mí. Sí, por favor, porque a ver si eso nos da más pistas. Vale, pues vamos a llegar a varias conclusiones. Primero, reconoce estar en la calle Macondo 22. Por tanto, conclusión 1. Se sitúan, y si no estáis de acuerdo me decís, se sitúa en el lugar del crimen. Primera conclusión. Segundo, reconoce que hay una discusión entre Quevedo y Góngora, por tanto nos está dando un motivo del crimen. Tercero, identifica dónde se produce esa discusión, en el salón. Nos está diciendo el lugar donde se ha producido el crimen. Fijaros que todo esto lo podemos luego confrontar con las pruebas para ver si lo desmienten o no, o dicen que tiene razón. En cuarto lugar, identifica a un agresor inicial, que es Quevedo, y por tanto identifica a un agredido y a una víctima, que es Góngora, que solo actúa en defensa de la agresión de Quevedo. Cuarto, explica las propias heridas del señor Lope, no porque ataca, sino porque se pone en medio entre los dos. Por tanto, y esto es muy muy importante, se reconoce que Lope tiene un papel protagonista, pero pasivo. Cuando digo pasivo es sin trascendencia penal. Y por último, es que da una explicación que lo cuadra todo. ¿Qué es lo más difícil de este caso? ¿Cómo explicas que en una casa haya 3 personas, de ellas solo sobreviva una, y encima digas que el que sobrevive no tiene nada que ver con la muerte de los otros 2? Esto es lo más difícil, ¿no? Sí. Esto es el giro. ¿Y él cómo lo hace? Dice que se hieren de muerte entre ellos y casualmente en ese momento él está inconsciente por los golpes. Cuando despierta se ha producido una escena muy conveniente para él, ya que Góngora parece que está muerto y Quevedo herido, y es cuando Lope le reprocha su conducta a Quevedo, cuando éste le ataca y Lope huye, y así lo cuadra todo. Claro. Y luego da datos sobre su comportamiento posterior, que no llama a emergencias hasta que llega a casa, pero explica que es porque estaba en un estado de shock. Sí, a mí desde el primer día me pareció muy sospechoso eso de que se excusara antes de que nadie le señalara. Antes de que nadie le culpara. Después, tengo que hacerme bien la composición del lugar, porque claro, tú lo tienes muy en la cabeza, pero a mí me parece, no sé por qué, me parece que falta un arma, me parece que falta un cuchillo, igual es una... Ajá. Me parece. Y después estoy contigo, desde luego, en que parece que se ha fabricado una historia a medida para que se ajusten todas las piezas que son consecuencia de una historia que a lo mejor no tiene nada que ver con lo que él está contando. Pero
como no vivimos solo de conjeturas y habrá que ir a las evidencias, te convoco para la próxima semana para seguir sobre este caso Macondo 22. Félix Martín. Será un placer. Pilar Sardá, abogada, letrada, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros, ha sido un placer. A usted, Pilar Sardá, sí que le veo yo dotes de actriz, pero hasta aquí puedo leer. Pilar, Félix, muchísimas gracias. A vosotros, un abrazo. Adiós, muchas buenos gracias. días. Adiós. Cadena SER. La radio.